La didáctica de la que vamos a exponer está prevista para ser impartida como parte de la programación para la materia Biología y Geología en el tercer curso de la ESO durante el curso académico 2021-2022. Esta unidad didáctica, Enfermedad y Salud, está prevista para ser impartida durante 6 sesiones durante el primer trimestre del curso, en concreto en la segunda quincena del mes de noviembre y la primera semana del mes de diciembre. En esta unidad se van a trabajar aspectos que son importantes tanto a nivel curricular como a nivel personal para el alumno, en el que comprenderá la importancia de tener un cuerpo sano, entenderá el tipo de enfermedades que se pueden padecer y cómo éstas tienen lugar en nuestro cuerpo, así como cómo funciona nuestro sistema inmunitario ante las enfermedades, la importancia de la donación y el trasplante de órganos, así como el correcto uso de medicamentos. Es la tercera unidad didáctica del curso, se imparte después de las unidades destinadas a la organización del cuerpo humano y a la célula, que nos sirven de base para poder entender los conocimientos que se van a trabajar en esta unidad y asimismo sientan los cimientos para poder entender a continuación cómo funcionan individualmente cada uno de los aparatos que conforman el cuerpo humano. El aula para la que se ha diseñado esta unidad es un aula compuesta por 20 alumnos, de los cuales 2 son repetidores y uno tiene deficiencias visuales, pero en general es un grupo muy participativo y que participa adecuadamente en las actividades que se proponen en el aula. Con esta unidad, los objetivos específicos de aprendizaje que se pretenden desarrollar en el alumnado son los relativos a desarrollar la capacidad para identificar el concepto de enfermedad y salud, así como los factores que determinan ambos conceptos, ser capaces de comparar y establecer diferencias entre enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como los mecanismos de transmisión de estas, ser capaz de analizar cómo funciona el sistema inmunitario de nuestro cuerpo ante las enfermedades. Por otra parte, desarrollar la capacidad también para explicar y valorar positivamente tanto el desarrollo de hábitos de vida saludables como dar importancia a los trasplantes y la donación de órganos, así como al uso correcto de medicamentos. Y por último, ser capaz de identificar e investigar sobre sustancias que son perjudiciales para nuestro organismo. Las competencias clave que se abordan más en concreto a lo largo de esta unidad didáctica son principalmente 3, que serían la competencia matemática y competencias básicas de ciencia y tecnología, que está relacionado pues bueno, con que aprendan, que tengan capacidad suficiente para utilizar los números, las operaciones básicas, simbología, formas de expresión y razonamiento matemático, poder interpretar la información y todas las, todo este tipo de capacidades que les serán útiles para abordar tanto esta como otras unidades didácticas y que se relacionan sobre todo con 3 contenidos más específicos de este bloque, que serían el 3.6, 3.8 y 3.9. Además también está la competencia social y ciudadana, que sobre todo pues un poco relacionado también con el tema de los objetivos, que serían pues bueno, ayudar al alumnado a que conviva en sociedad, a ser parte de ella, a que sean pues personas tolerantes, que puedan convivir en una sociedad y que conozcan pues bueno, tanto a nivel individual como a nivel grupal pues cuáles son las diferencias, pero también que aprendan, ¿no?, a distinguir situaciones en las que se da una discriminación y una violencia y que por supuesto pues no participen de ella. Esta competencia clave se relaciona más con los contenidos que serían el 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 10 y 11. Y por último tendríamos también la competencia que sería de iniciativa personal y espíritu emprendedor. Esta última competencia está más relacionada con que tengan pues, un criterio propio y puedan llevar a cabo iniciativas necesarias para desenvolver la opción que ellos elijan y ser responsables de esta. Y está más relacionada con dos contenidos que serían el 3.7 y el 3.11. Los objetivos que se pretenden conseguir a lo largo de esta etapa son los objetivos reflejados con las letras A, C, D, F y M, que en líneas generales lo que pretenden es que el alumnado llegue a conocer sus derechos, sus obligaciones y sobre todo que practique la tolerancia, el respeto, la solidaridad, fortalecer los derechos humanos, el trato entre iguales. También, bueno, pues el hecho de conocer las diferencias
entre hombres y mujeres, pero sobre todo rechazar cualquier tipo de discriminación debido al sexo, la nacionalidad, la religión, cualquiera de estos aspectos, rechazar también cualquier tipo de violencia. Y bueno, por otro lado, también concebir el conocimiento científico como un conocimiento integrado, ¿no? Como un todo, conocer y aceptar el funcionamiento del cuerpo humano, tanto el propio como el del resto de sus compañeros o el resto de personas, incorporar la educación física y la práctica de deporte como algo cotidiano y habitual en su rutina, valorar críticamente cuáles son los hábitos de la sociedad que no ayudan en absoluto a la mejora de nuestra salud. Y bueno, para esto, para conseguir estos objetivos, los contenidos que se abordan durante esta unidad didáctica son los que están recogidos en el bloque 3, que están relacionados sobre todo pues, con el concepto de salud, enfermedad y los factores que la determinan, también cuáles son enfermedades infecciosas y no infecciosas, la importancia de la donación de órganos, trasplantes, vacunas y todos los aspectos relacionados con este bloque. Son contenidos que están relacionados de algún modo con contenidos que ya se abordan en la asignatura de biología y geología en otros cursos, como por ejemplo en el primer curso, que se habla sobre el vocabulario científico y la expresión oral y escrita, que puedan intentar, bueno, pues ir consiguiendo cada vez más vocabulario científico, y que se abordan en el bloque 1 del primer curso. Y en el tercer curso también tiene relación con otras partes del tercer bloque también, que serían pues más relacionadas ya con el tema de la nutrición, de la dieta y la importancia que esto tiene pues para su salud. La primera de las sesiones que realizaríamos en esta unidad didáctica, empezaríamos con una actividad introductoria, haciendo preguntas al alumnado para ver pues un poco cuál es su base, cuáles son los cimientos sobre los cuales construir el resto de la unidad didáctica. Después haríamos una breve explicación teórica sobre los conceptos de salud, enfermedad y cuáles son los factores que la condicionan, y terminaríamos la sesión con una actividad de debate en la cual lo que haríamos sería debatir acerca de cuáles son en dos imágenes contrapuestas completamente, pues que reflexionen, ¿no? Un poco diciendo qué actividades o qué factores pues generan un efecto positivo en nuestra salud y cuál es, sin embargo, un efecto negativo. La segunda sesión de la unidad la iniciaremos haciendo una actividad introductoria en la que, relacionando un poco con los contenidos que vimos en la última sesión, tendrán que relacionar enfermedades con tipo de enfermedad. Para ello podrán utilizar como soporte el libro de texto, pero también medios electrónicos disponibles. Una vez realizada la actividad y un poco sirviéndonos de base, se llevará a cabo una exposición teórica soportada también con el libro de texto y también con ayuda de imágenes en las que puedan ver distintos tipos de enfermedades, tanto infecciosas como no infecciosas, y sus mecanismos de transmisión. Una vez hecha la explicación teórica, haremos una actividad en la que, en primer lugar, tendrán que hacer de forma individual un esquema que recoja los distintos tipos de enfermedades y sus mecanismos de transmisión. A continuación se les dará una tabla en la que figuran una serie de enfermedades y tendrán que completarla por parejas, identificando también el tipo de enfermedad, su mecanismo de transmisión, los agentes patógenos y vectores en caso de que los haya, así como los síntomas, el tratamiento y los mecanismos de prevención para ese tipo de enfermedad. Una vez completada la tabla por parejas, lo que haremos es fomentar un debate en el aula en conjunto en el que aclararemos aquellos conceptos en los que hemos visto que surgen dudas durante el desarrollo de la actividad y para que les queden claros. Finalmente, la sesión la cerraremos proponiendo una actividad de investigación grupal que tendrán que llevar a cabo en su casa para ser expuesta en la última sesión de la unidad. Para llevar a cabo esta actividad de investigación dividiremos al aula en 4 grupos. A cada uno de ellos les asignaremos un tipo de sustancia de abuso, en concreto tabaco, alcohol, cannabis y esteroides, y tendrán que llevar a cabo una actividad de investigación guiada con la finalidad última de elaborar una infografía destinada a la prevención del consumo de este tipo de sustancias entre los adolescentes. Esta infografía será la que empleen como soporte para llevar a cabo la exposición de su trabajo al resto de compañeros en la última sesión
y también la emplearemos como elemento divulgador tanto en el centro educativo como en el centro de salud más próximo al centro educativo. En la tercera de las sesiones pretendemos que se realice en un laboratorio, aunque podría hacerse en un aula con un poco de material, y sería para ver pues, la prevención de enfermedades. Nos han dicho que es muy importante lavarnos las manos y queremos averiguar cómo de importante es haciendo unos cultivos, ¿no? Tendríamos 3 cultivos, iríamos intentando que el alumnado sea capaz de desarrollar un protocolo para ver qué métodos, si lavarse las manos con agua y jabón, con gel hidroalcohólico o no lavarlas, cuál es más efectivo para prevenir enfermedades. Haríamos los cultivos y después, posteriormente, en la siguiente sesión, pasadas ya 48 horas, veríamos los resultados en estos cultivos. Es importante también que debatan a la hora de montar el protocolo, cuál creen que es el protocolo más adecuado, y una vez que ya hemos realizado la práctica, obviamente también con la guía del profesorado, pues que debatan si ese protocolo ha sido o no el más adecuado. En esta sesión inicialmente se presentará un vídeo en el que se expondrán los conocimientos claves sobre el sistema inmunitario, sobre su funcionamiento, y tras la visualización de este vídeo tendrá lugar un debate inicial con el alumnado para ver qué conocen de esta temática. Tras esto, el profesor expondrá teóricamente conceptos como el concepto de vacuna o los tipos de sistema inmunológico con los que nos encontramos, y después pasaremos a realizar una actividad en la que se va a presentar un gráfico con la respuesta humoral del organismo incompleto, faltará el texto. El alumno tendrá que completar ese texto, que serán las diferentes etapas de esta respuesta inmunitaria, y se corregirá detrás presentando el gráfico completo. Y tras esto nos trasladaremos al laboratorio para analizar los resultados de la práctica del laboratorio de la sesión anterior, analizando los resultados que observamos en las placas de Petri. La sesión 5 comenzará con un debate en el cual se le plantearán preguntas al alumnado para que comiencen a desarrollar ideas y plantear sus opiniones sobre el consumo de medicamentos con o sin prescripción médica. A continuación, dividiremos la clase en 2 grupos, independientemente de su opinión, y un grupo tendrá que justificar el por qué sí deben consumirse antibióticos con prescripción médica y el otro por qué no. Se les dará 10 minutos para plantear este debate y 10 minutos para debatir entre ellos, siempre con la guía del profesor en el debate. Acabado el debate, realizaremos una exposición teórica breve de 15 minutos explicando qué son las resistencias a los antibióticos y la importancia de asesorarse por un profesional antes de consumir cualquier tipo de medicamento, sobre todo los antibióticos. Luego, como tarea voluntaria para casa, se planteará la lectura de 2 noticias sobre el consumo de antibióticos sin prescripción médica y las resistencias bacterianas. Y deberán los alumnos traer una opinión escrita sobre las 2 noticias. Para finalizar la sesión se impartirá una explicación teórica de 10 minutos en la que se explicará cómo funcionan los trasplantes, el funcionamiento de la Organización Nacional de Trasplantes y la importancia de ser donante. En la sesión 6 comenzaremos con la exposición del trabajo de investigación propuesto en la sesión 2. Cada grupo dispondrá de 5 minutos para exponer su trabajo y una vez que todos los grupos hayan acabado las exposiciones, se harán 10 minutos de debate sobre la importancia de las drogas en la sociedad. Una vez concluida esta actividad, los 25 minutos restantes de la sesión serán para que los alumnos puedan realizar la evaluación final, que consiste de 22 preguntas tipo test, como explicaremos luego en el apartado de evaluación. Como ya sabemos, llamamos metodología al conjunto de estrategias didácticas y procedimientos que planifica, piensa y utiliza el profesor para que los alumnos puedan alcanzar los objetivos programados. En esta unidad didáctica buscaremos una metodología que incentive la curiosidad, motive al alumno, porque sabemos que una condición básica para aprender es querer. Atenderemos a las diversidades del alumnado, a los diferentes ritmos de aprendizaje y partiremos del nivel de conocimientos mínimos del grupo para que ellos no se pierdan el hilo en cada una de las explicaciones. Como estrategias didácticas diferentes según las diferentes inteligencias de las que hablaba Gardner, para que todo el alumnado pueda lograr aquellos conceptos que se persiguen en la unidad didáctica.
Las sesiones no serán expositivas, se incentivará la participación y la inclusión del alumnado para que puedan desarrollar su capacidad para aprender. Habrá actividades de diferente tipología para que los alumnos no pierdan el interés por aquello que se está explicando y actividades cooperativas en grupo, atendiendo siempre las necesidades individuales de cada alumno. Como espacios de trabajo, el aula habitual del grupo, la biblioteca, la aula de informática y el laboratorio. Y como texto de referencia, el libro de texto Biología y Xeoloxía de terceiro da ESO da editorial Anaya. Para que los alumnos consigan aquello que la unidad didáctica propone. En el caso de alumnos con necesidades especiales, se van a llevar a cabo las medidas ordinarias. Para el alumno con deficiencia visual, las pruebas y textos que se presenten escritos serán de una grafía de mayor tamaño para facilitar su entendimiento. Y el alumno se posicionará en primera fila en aulas, laboratorios o espacios de trabajo para que no pierda el hilo de la clase. Y en el caso de los alumnos repetidores, si fuera necesario, se efectuarían actividades de refuerzo de aquellos conceptos básicos para superar la unidad didáctica. En cuanto a los planes educativos de los que participamos, pues el plan lingüístico, porque con los debates y comunicaciones orales se desarrolla la comunicación verbal. El plan TIC, pues para, por ejemplo, las revisiones bibliográficas en el caso de los trabajos de investigación. El plan de convivencia, porque en las clases se proponen trabajos de cooperación. Y el plan de acción tutorial, porque será en ocasiones necesario programar tutorías individuales para aquellos alumnos que lo necesiten. Y por último, señalar que dadas las actuales situaciones en las que nos encontramos por el COVID, se aplicarán en el trabajo del centro las normas propuestas por la Consellería para evitar contagios. Y aquellos alumnos que estén confinados por ser positivos seguirán el desarrollo normal de las sesiones a través del aula virtual, y cuando se incorporen a clase les podrán programar tutorías para reforzar aquellos conceptos de los que no están del todo familiarizados. La evaluación del alumnado se dividirá en 3 partes. En la evaluación diagnóstica se realizarán las primeras 2 sesiones y su objetivo es determinar los conocimientos previos que posee el alumnado para tomar medidas de adaptación de la unidad en caso de que sea necesario. Se realizará mediante una observación sistémica de las respuestas que den los alumnos a las diferentes actividades y carece de valor en cuanto a la evaluación final sumativa. Luego también habrá una evaluación continua que se efectuará durante el total de la temporalización de la unidad didáctica, y el objetivo de esta evaluación es que el alumnado siga adecuadamente el proceso para lograr los objetivos de la unidad didáctica y la adquisición de sus competencias clave. Esta evaluación continua se realizará mediante la corrección de las tareas, la observación sistémica de la evolución de todos los alumnos, y también se hará la corrección de las rúbricas que se han presentado en las diferentes actividades. Se llevará registro de la misma en los registros anecdóticos, y el objetivo es supervisar la evolución de los alumnos y también poder tomar medidas a tiempo para que todos logren alcanzar los objetivos y competencias. Y finalmente habrá una evaluación final, que es una evaluación teórica que consta de 22 preguntas tipo test, que evaluarán que todos los alumnos hayan logrado los objetivos y adquirido las competencias de esta unidad didáctica. Habrán 22 preguntas tipo test, las cuales no restan por pregunta incorrecta y que se corresponden a una nota final de esta evaluación final, que está presentada en la rúbrica que está en la actividad de la sesión 6, ya que se realizará en esta última sesión y los alumnos para finalizarla tendrán 25 minutos. Al final, en cuanto a la nota final, será un proceso de evaluación sumativo en el cual la evaluación continua constará de un 30% y la evaluación final de un 70%. Y para considerar que el alumno ha alcanzado los logros y las competencias de esta unidad didáctica, tiene que obtener un mínimo de un 5. En cuanto a la evaluación docente, a la finalización de la unidad didáctica,
el docente realizará una autoevaluación en la que se utilizarán los siguientes criterios: revisar que se hayan impartido la totalidad de los contenidos que se han establecido para esta unidad didáctica y que la temporalización haya sido adecuada, evaluar si el currículum se ha adaptado adecuadamente para el grupo de alumnos al cual lo estamos impartiendo, analizar la eficacia de la metodología, los materiales y los recursos utilizados, evaluar el tiempo que se ha dedicado de forma individual a cada alumno y a las familias para atender sus necesidades, y también evaluar los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación utilizados durante la unidad didáctica.